Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, Arturo Fernández, vicepresidente de la Comisión de Competitividad de Coparmex. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, David. Un saludo y un saludo para tu auditorio también. Mira, yo creo que me voy a tratar de brincar un poco esta primera parte donde yo creo que a la iniciativa privada nos debe disculpas este gobierno. Lo que hemos visto, todavía muy abajo el empleo, pero el inicio de la recuperación se debe a que atrás de cada puesto de empleo hay un hombre, hay una mujer que está decidido a emprender y que paga impuestos y que colabora con México y que genera empleo. Creo que es fundamental tener eso claro, ¿no? Sí, totalmente. Y sobre todo en el emprendimiento, que es una tarea sumamente retadora. Solamente el 25% de las empresas sobreviven los primeros 2 años de operación, ¿no? Para ponerlo en contexto. Oye, y ahora, ¿cómo se ven estas cifras? O sea, estas cifras de empleo, ¿cómo se ven? Una pandemia que en 5 meses se llevó el empleo de 2 años. El empleo registrado ante el Seguro Social, el que es bueno, el que es mejor para los trabajadores. ¿Cómo se ve desde Coparmex? Sí, bueno, la pérdida de empleo que nosotros hemos estado dándole seguimiento es principalmente el empleo formal, Sí. que es el que se encuentra registrado en el Seguro Social y que cuenta con una serie de características. En esto, pues hemos visto la pérdida de poco más de 1 millón de empleos en lo que va del año, para ser exactos, más de 1.100.000. Pero el verdadero impacto, el más fuerte, lo hemos visto en el sector informal. Solamente en el mes de abril, de acuerdo a la encuesta telefónica de ocupación y empleo que hace el INEGI, registran que se perdieron más de 11 millones de empleos en ese mes. Y bueno, pues estos se han ido en cierta forma recuperando. Son difíciles de darle seguimiento precisamente porque no cuentan con un registro, pero No, y porque sí, además sí para vemos el una situación. trabajador son terribles, porque ahí se acabó. ¿Qué te digo, manito? Nos vemos. No hay ninguna de las prestaciones sociales que hacen juntos trabajadores, patrones y en algunos casos con el gobierno, ¿no? Sí, bueno, y aparte de que son más volátiles, así como se pierden con gran facilidad, pues también se pueden recuperar con cierta facilidad, pero bueno, por cierta velocidad, pero pues esto no se ha materializado, ¿no? Y por eso pues se le han acercado al gobierno federal, al Ejecutivo, pues una serie de propuestas, una serie de iniciativas. Tú recordarás el esfuerzo que se hizo desde la plataforma del Consejo Coordinador Empresarial, que se le acercaron 68 ideas, 68 iniciativas, y pues que no se recibió una respuesta, y hasta la fecha pues no Mira, se ha recibido una respuesta. yo creo que de las cosas que van a ser muy marcadas de este sexenio es Ujú. que en plena pandemia, en el peor momento de la economía nacional, en el peor momento donde naturalmente y desgraciadamente está creciendo el número de pobres, donde tristemente hay una gran cantidad de sueños rotos, el presidente dijo que quiebre quien tenga que quebrar y decidió no escuchar a los que Ujú. generan 9 de cada 10 empleos en el país. Decidió no escucharlos porque él sabe más. ¿Quién sabe de...? Yo nunca he confiado en nadie que cree que sabe más que todos los demás. Sí, exacto. Y fíjate, algo que agrava más la situación es la situación del desempleo. Ujú. Es que con poco más de 40 millones de ocupaciones en el país, pues viven más de 125 millones de mexicanos. Quiere decir que hay una cantidad muy importante que son dependientes y que dependen de estos que sí tienen una ocupación o que tienen un empleo formal, ¿no? Ujú, ujú. Y ahí es donde estamos viendo pues un gran impacto. Ahí es donde tú estás viendo pues este incremento en la pobreza, y bueno, pues esto recuperar esos empleos pues va a ser muy difícil, va a ser muy costoso. Si fueran ciertas las cifras que dice el presidente, porque yo dudo que el Seguro Social pueda tener cortes diarios de afiliados y de altas y bajas en todo el país de forma diaria. No, yo no sé si tú lo sabes, pero yo no lo sé, que puedan generar esa información. Nunca he oído hablar de ella.
Ujú. Pero incluso tomando por buenos los datos que da el presidente, son 2 años y medio para recuperar el empleo que teníamos a principio de este año. Es decir, estaremos todavía abajo por todos los jóvenes que se integran a la fuerza laboral. Ujú. Sí, de hecho en el discurso el presidente pues habla de estos puestos que se pretenden generar desde el gobierno federal, pero pues que sabemos que no son empleos formales, no son realmente empleos. Y ahí se mete a los jóvenes construyendo el futuro y plantando vida y pues estos programas sociales que pues muchos Que no son, son son trabajos empleos, en el temporales. mejor de los casos son becarios. De hecho, por ejemplo, en el Jóvenes Construyendo el Futuro, que a mí es un programa que me gusta muchísimo, ¿eh? Pero Ujú. no pueden ser trabajadores. De hecho, si se registraran como trabajadores, se acabaría el programa. Sí, totalmente. O sea, Sí, y aparte, si los tuvieran que registrar como trabajadores, pierde sentido el programa. así es, así es. Sí, y bueno, y estos pues calificarían pues en el mejor de los casos como empleos temporales o como empleos informales, pero la generación de empleo, la generación de oportunidades se da indiscutiblemente en el sector privado Uh y -huh. tiene que ser mediante el estímulo, el crecimiento de la economía y pues hay que recordar, ¿no? Que decía el presidente que se puede tener bienestar sin crecimiento económico, pues eso pues no es verdad, ¿no? A ver, yo, No. y lo pongo muy claro, porque, para demostrar esa mentira o esa falsedad. Un padre de familia que hoy que ha tenido que hablar los últimos días con sus hijos pues vamos a ver si encontramos un lugar en una escuela pública. O van a tener que aprender por televisión. ¿Realmente van a ser más felices? Ujú. ¿Realmente este millón de personas en números cerrados, o 2 millones, porque hay que sumar empleos formales, empleos no formales, son más felices cuando carecen muchos de ellos de lo básico en un país donde el salario promedio está bajo de los 2 salarios mínimos? Yo Ujú. creo que o al menos creo, por mi fe, que una de las cosas que tiene uno que tener fundamentales como cabeza de familia, como padre, madre, cabeza de familia, es ser un buen proveedor de la familia. Claro. Sí, y fíjate bueno, visitando los indicadores que existen, porque pues sí hay indicadores de bienestar, hay indicadores Ajá, ajá. que, que hablan pero todos estos indicadores, bueno, por lo menos los serios, tienen un componente que es el ingreso per cápita, que es el Ujú. Producto Interno Bruto per cápita. Es inconcebible pensar en bienestar sin tomar en consideración el ingreso. Algunos toman en consideración las expectativas de vida, seguridad, acceso a servicios básicos, pero siempre, siempre uno de los elementos más importantes de cualquiera de estos indicadores es el ingreso. Entonces, hablar de crecimiento económico o hablar de desarrollo social sin hablar de crecimiento económico, pues es una aberración, ¿no? Es la aberración que yo siempre he dicho que y algún día voy a escribir un ensayo largo sobre eso, que es el síndrome de Pedro Infante, que es los Ok. pobres son buenos, los ricos son malos. Ujú. En una película de Pedro Infante, los pobres son muy buena onda y sus fiestas son divertidas y los niños corren. Los ricos se ríen, están vestidos con frac y se ríen. Jo, 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 jo. Un pobre en una película del cine mexicano que se hace rico se vuelve malo. Cuando vuelve a ser pobre vuelve a ser bueno. Y eso es una mentira que mucho daño nos ha hecho a los mexicanos. Sí, exactamente. No, y en toda esta pandemia y toda esta crisis que hemos pasado, el esfuerzo que se ha hecho desde los organismos empresariales ha sido para defender, para frenar esa creación de pobreza Claro. que nace de la pérdida de empleos y de la pérdida, la desaparición de muchas de estas empresas. Mira, te comparto, hay un estudio que hizo el Instituto Mexicano de la Competitividad en el que calculan, bueno, cuánta inversión se tendría que hacer para generar un puesto de trabajo formal. Y aunque a mucha gente le parece una cifra elevada, pero el cálculo al que llegan es de 4.3 millones de pesos por puesto de trabajo.
Cuando yo arrojo esta cifra, mucha gente me dice, oye, pues es que yo voy a una taquería y veo mucha gente trabajando y pues no veo una inversión de esa magnitud. Sí, 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 la taquería no vale 4.3 millones de pesos. Claro, les digo, bueno, si pudiéramos tapizar todo el país de taquerías, pues seríamos muy felices y nos acabamos el desempleo. Pero la economía se desarrolla de manera balanceada y de manera equilibrada. Para que esa taquería sea posible, se tiene que desarrollar toda una cadena de suministros, se tiene que desarrollar, tiene que haber un Y rancho, un hay rastro. empresas que su generación es muy costosa. Yo, por ejemplo, que Exacto, trabajo en medios de comunicación, son masivos en capital. exacto. O sea, Sí. pues, no es una... ¿Cuántas taquerías se podrían hacer con una estación de radio o con un canal de televisión? Eso es lo que hay que entender cuando se presentan esas cifras. Exacto. Y si hacemos la... Una fábrica automotriz, un laboratorio médico, un fabricante de medicinas, son muy intensivos en capital y no tan intensivos en empleo. Claro, y si hacemos la comparación de lo que costaría defender o evitar que desaparezcan estos empleos, el cálculo que nosotros hicimos era para 2 millones de empleos formales. Cuesta el 1% del Producto Interno Bruto o menos del 1%, pero crearlos en base a esta cifra que acabamos de hablar, estaríamos hablando del 31% del Producto Interno Bruto. O sea, hay una relación de 42 veces entre lo que cuesta evitar que desaparezca un puesto de trabajo contra la inversión que se requiere para crearlo de nueva creación. Y en esta plática que tenemos tú y yo, empezamos hablando del emprendimiento Sí, y claro. hablamos de lo difícil que es emprender una empresa de nueva creación y la tasa de éxito también. Tengo esta conversación con Arturo Fernández, vicepresidente de la Comisión de Competitividad de Coparmex. Hablabas, antes de que te interrumpiera para ir a corte, sobre el emprendimiento, querido Arturo. Sí, comentábamos bueno, el emprendimiento tiene una tasa de éxito pues relativamente baja y eso es parte del costo de la creación de una nueva empresa. No solamente es el costo que hablábamos este desarrollo de las cadenas de suministro y de un desarrollo balanceado de la industria, pero pues también hay una serie de empresas. Incluso hay quien habla de que se tienen que emprender 10 empresas para que se logre una que sea realmente exitosa. Entonces, este costo de creación de empleo y el costo de la inversión que tiene pues crear nuevos puestos de trabajo es mucho más elevado que lo que costaría evitar que estos puestos desaparecieran. Y te comentaba que la relación es 42 veces más la inversión versus el costo que tendría defender y evitar que desaparezcan estos empleos, ¿no? Tristemente, este gobierno es de las muchas cosas que no entiende. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, Arturo. Muchísimas gracias y un saludo a tu auditorio. Gracias, buenas noches.